Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pedro Blanco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Queríamos, ya saben, salvar el verano, salvar el turismo, volver a la normalidad, pero esos planes han quedado de momento en una lista de nuevas restricciones y en un retroceso en la desescalada. Pero como cada vez que hemos tenido que tomar una decisión para intentar contener la pandemia, pues no van a tener ustedes las mismas restricciones si viven en Valencia o si lo hacen en Madrid. El avance de la campaña de vacunación, el porcentaje de población adulta vacunada, las restricciones que todavía tenemos y que previsiblemente tendremos si los datos siguen con esta tendencia, dibujan un mapa desigual en todo el país. Y en paralelo, España ya ha superado los 4 millones de contagios desde que comenzó la pandemia y la incidencia acumulada se ha disparado casi 70 puntos en un solo día. Estamos ya por encima de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Es la cifra más alta desde febrero. Gillian Ayala, buenos días. Hola Pedro, muy buenos días. La buena noticia está en la vacunación. Más del 46% de la población adulta en España ya está totalmente inmunizado, pero entre los que no están vacunados, entre los más jóvenes de hasta 29 años, sigue la incidencia acumulada disparada por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Amplía los datos, Adela Molina. Ya dijo el lunes Fernando Simón que la incidencia seguiría subiendo y superaría los 400 casos en breve. No ha tardado ni 24 horas. Ayer se situó en 436, la cifra más alta desde febrero. Cataluña es con diferencia la comunidad con más contagios. Su incidencia es más del doble de la media, supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. También tiene los peores datos de ocupación hospitalaria. Prácticamente una de cada 5 camas en planta y en UCI están ocupadas por pacientes COVID. La media nacional en planta es del 3% y en la UCI del 8%. La mayoría de contagios sigue concentrados en los grupos de jóvenes que no están vacunados. El de 20 a 29 años tiene una incidencia media de más de 1.400 casos, mientras que los mayores de 60 no llegan a los 140, 10 veces menos. Lo que se mantiene en niveles mínimos es la letalidad, aunque Sanidad sumó ayer otros 13 fallecidos a la estadística oficial. Esos 13 fallecidos se suman a los más de 81.000 muertos que se han contabilizado en España desde que comenzó la pandemia y que van a volver a ser homenajeados mañana en un acto institucional. Es un acto presidido por el rey, que también va a ser un homenaje a los sanitarios fallecidos. Nicolás Castellano. De los 700 asistentes, se esperan que 250 sean familiares de los al menos 102 sanitarios fallecidos durante la pandemia, a los que el Consejo de Ministros ha concedido este martes la Gran Cruz del Mérito Civil. Presidirá el acto el rey, que hará entrega de algunas de esas medallas, entre ellas a familiares de Joaquín Díaz Domínguez, el jefe de servicio de cirugía del Hospital de la Paz, que falleció a los 67 años en ese centro en el que también trabajó su mujer y donde nacieron sus 3 hijos. La Casa Real ha propuesto también que participen los familiares del sanitario más mayor fallecido en la pandemia, Jesús Algaba, otorrino de 79 años, y del más joven, Pablo Rieco, auxiliar de enfermería de 26 años, que llegó a recuperarse del coronavirus y que al recaer falleció en Asturias. La intención del Ejecutivo es homenajear a las víctimas y recordar lo ocurrido durante la pandemia. También habrá presencia significativa de los primeros vacunados en esta campaña que se desarrolla todavía en España. Se proyectarán imágenes del premio Pulitzer Emilio Morinati, y todo acompañado por la música de la Orquesta de Radio y Televisión Española y por el Orfeón Pamplonés. Según fuentes de Moncloa, de momento entre las ausencias destacan la del lehendakari Íñigo Urkullu, la de Pere Aragonés o la del presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, que interviene ese día en el pleno de la Asamblea Regional. El toque de queda vuelve a ser el centro del debate entre las comunidades y vamos a repasar los territorios que ya contemplan volver a decretar esa medida. Cantabria, por ejemplo, decide hoy si amplía o no las restricciones y precisamente entre esas nuevas medidas que se pueden anunciar hoy está volver al confinamiento nocturno, al toque de queda. Está estudiando la Generalitat de Cataluña. En los próximos días va a evaluar si es necesaria esa medida, el toque de queda, para frenar el avance descontrolado de la pandemia. También lo está estudiando la Junta de Castilla y León, y en Canarias la Fiscalía ya ha dado luz verde a limitar la movilidad entre las 12:30 de la noche y las 6 de la mañana. En Andalucía, el gobierno no cree que sea necesario ahora ampliar las medidas para frenar el avance del virus, a pesar de que en esa comunidad hay municipios, por ejemplo Conil, en los que la incidencia acumulada supera los 1.400 casos por cada 100.000 habitantes. Es un ejemplo de cómo se ha disparado la incidencia. En Hora 25 anoche, el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, ratificaba que su gobierno ya había solicitado nuevas medidas, entre ellas el toque de queda. Nosotros hemos pedido una serie de medidas que entendemos que son importantes, que estamos viendo en otras comunidades autónomas que se están tomando en
municipios donde la tasa de incidencia es alta, como es el toque de queda. Es decir, una vez que cierren todos los establecimientos, para evitar aglomeraciones de gente en la calle. Este debate sobre las restricciones llega hoy a otro nivel. El Tribunal Constitucional sigue debatiendo sobre la legalidad del primer estado de alarma, el del marzo del año pasado, con los magistrados divididos, sin acuerdo, al menos hasta ahora. La decisión que salga del Constitucional va a tener efectos prácticos. Si declara inconstitucional ese primer estado de alarma, podrán anularse las multas que se impusieron, por ejemplo, a quienes se saltaron las restricciones en ese momento de la pandemia. Ana Terradillos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el Pleno del Constitucional se vuelve a reunir esta mañana a partir de las 10 para continuar ese debate e intentar acordar una resolución. No hay acuerdo. La decisión mantiene dividida al cónclave, que ya en junio estaban divididos y por eso tuvieron que aplazar este debate ahora, a julio. Fuentes del Constitucional, consultados por la cadena SER, aseguran que faltan por intervenir la mitad de los magistrados. Ayer prácticamente el 50% defendió la constitucionalidad del estado de alarma, mientras que el resto se opuso en firme. Si hoy concluyese ese debate y el presidente pudiese someter el dictamen a votación, concluiría o tendríamos el fallo, y si no, el debate sería el jueves, es decir, mañana. Gracias, Ana. También se reúne y el Consejo Interterritorial de Salud. Va a ser por la tarde, es lo habitual. Los miércoles va a ser el primero de la nueva ministra de Política Territorial y se prevé que pase prácticamente lo mismo que en la reunión del Constitucional. Se espera un debate sin acuerdo sobre las medidas a adoptar. Ya saben que no todas las comunidades comparten el grado de dureza en las restricciones. Hoy Sanidad quiere poner sobre la mesa nuevas restricciones que se deben tomar para frenar el avance de esta nueva ola de la pandemia. Además, Carolina Darias va a tratar con los gobiernos autonómicos la nueva medida que va a aprobar el Gobierno en el Consejo de Ministros de la semana que viene. Quiero anunciarles que tengo el propósito de elevar al Consejo de Ministros del próximo martes 20 de julio el proyecto de Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19, una vez ha sido dictaminado por el Consejo de Estado el pasado viernes 8 de julio. Ya lo habían pedido varias comunidades autónomas, entre ellas Madrid. Sanidad finalmente aprobará en medio de esta nueva ola de la pandemia que se puedan comprar en las farmacias los test diagnóstico de COVID-19 sin prescripción médica. Y el Gobierno también ha prorrogado las limitaciones de entrada a España por vía aérea desde Brasil, también desde Sudáfrica. Lo aprobó ayer el Consejo de Ministros y la medida será efectiva a partir del 20 de julio y estará en vigor hasta el 3 de agosto. Se trata de la 12ª prórroga y solo podrán realizarse vuelos a España aquellos que estén ocupados por ciudadanos españoles o andorranos, así como residentes en ambos países o pasajeros en tránsito internacional de un país a otro no Schengen con escala inferior de 24 horas sin abandonar la zona de tránsito del aeropuerto español.